Sincronía y diacronía. Saussure advierte eso, subordinada sustantiva, lo advierte de complemento directo, que con su categoría gramatical conjunción, función sintáctica nexo subordinante, que el factor tiempo es absolutamente adverbio de modo determinante. Acá tenemos un adjetivo, atributo del verbo copulativo ser. En la ciencia lingüística, adverbio relacional, a diferencia de, acá tenemos locución preposicional, otras ciencias, determinante cuantificador indefinido, ciencias para las que el paso del tiempo no influye sustancialmente. Otro adverbio de modo. Según el lingüista, según es una preposición, el lingüista, todo estudio científico, todo determinante cuantificador indefinido, estudio sustantivo núcleo, sustantivo individual, concreto, contable, el estudio, los estudios, bueno. En realidad creo que sería abstracto, pero quién sabe. Científico es un adjetivo relacional, deriva de ciencia, pero acá tenemos una conjunción adversativa, fundamentalmente adverbio de modo. La lingüística debe tener perífrasis de infinitivo, que indica obligación, requerimiento. En cuenta dos ejes. Tener en cuenta. Creo que esto vendría a ser algo así como considerar. Debe ser una locución verbal, capaz. El eje de las simultaneidades, el cual se refiere, subordinada adjetiva, pronombre relativo, referencia anafórica, gramatical, yo me refiero, un se pronominal, a las relaciones, complemento de régimen, de los elementos coexistentes en el que otro adverbio relativo, oración subordinada adjetiva, donde queda excluida la intervención del tiempo. Eje de las sucesiones en el que nunca, acá tenemos el nexo complejo en el cual nunca, al antecedente eje. En este también, antecedente eje. Nunca, adverbio de tiempo, se puede considerar pasiva refleja, perífrasis de infinitivo, capacidad o habilidad, más adverbio de cantidad grado, que una cosa a la vez. A la vez, locución adverbial de tiempo, pero conjunción adversativa en el que, de vuelta, nexo complejo, están situados, participio, perífrasis de participio, situados todos determinante cuantificador indefinido, los elementos o una contracción articular. Primero es un adjetivo apocopado porque tiene un sustantivo masculino que le sucede. Primer eje con los cambios los cuales, antecedente cambio. ¿Cuál es la función de cambios? Están situados todos los elementos del primer eje, pero en el que están situados los elementos del primer eje, creo que sería complemento circunstancial del lugar, que les ha ido produciendo Irma Gerundio, es una perífrasis tempo aspectual, fase intermedia, el paso del tiempo. Saussure afirma que, otro verbo declarativo lo afirma, acá tenemos conjunción, que hace anexo subordinante, introduce una subordinada sustantiva de complemento directo. Esta distinción, este es un determinante demostrativo. Aquel, sí, creo que sí. Distinción es atributo, una necesidad absoluta para las ciencias las cuales, de vuelta pronombre relativo, antecedentes ciencias, necesidad absoluta para las ciencias que trabajan con valores, que es parte de un atributo. El lingüista debe considerar la perífrasis de infinitivo que indica obligación, requerimiento, considerarla, acá tenemos un pronombre enclítico, considerarla, que remite a necesidad, considerarla. Entonces, anafórico gramatical, de gran importancia, de vuelta, un adjetivo apocopado, importancia porque la lengua es un sistema de valores puros que, en este caso, la cual, pronombre relativo,
anafórica o gramatical, nada, adverbio de cantidad o grado, determina al margen del estado momentáneo de sus miembros. Por la multiplicidad de los signos lingüísticos es imposible estudiar simultáneamente, adverbio de modo, sus relaciones en el tiempo, estudio diacrónico, y sus relaciones en el sistema en un momento dado, estudio sincrónico. Por esto, es un conector consecutivo o causal. Saussure determina eso, lo determina, subordinada sustantiva de complemento directo, que existen dos lingüísticas. 2 es un determinante cuantificador numeral cardinal, la diacrónica y la sincrónica. Antes de comenzar cualquier estudio, creo que es un adverbio de tiempo. Cualquier es un determinante cuantificador indefinido. El lingüista debe decidir, de vuelta, perífrasis infinitivo, capacidad, obligación, requerimiento, necesidad, debe decidir qué enfoque elegirá, ya que ambos, de vuelta la palabra ambos, hay que buscarla, se excluyan el uno al otro, ser recíproco al contracción articular mismo tiempo. Es sincrónico todo lo que se refiere al aspecto estático de nuestra ciencia, y diacrónico todo lo que tiene que ver con las evoluciones. Todo lo cual acá, determinante complejo, pronombre relativo, aspecto estático, otro adjetivo relacional, y diacrónico todo lo que, adverbio cantidad o modo, todo, adverbio cantidad o grado, todo lo cual, todo lo que remite a todo, pronombre relativo, tiene que ver, tener que, esto creo que es una perífrasis, pero no estoy segura, con las evoluciones. Aclara Saussure, de vuelta, subordinada sustantiva de complemento directo, aclara que así, adverbio de modo, como la gramática tradicional realiza un estudio sincrónico, la lingüística hasta ese momento ha estado totalmente, adverbio de modo, ha estado pretérito compuesto, absorbida. En este caso sería, no sé si sería una perífrasis de participio, debería ser, porque este es un participio adjetivado, ha estado absorbida por la diacronía. Nótese que ahí tenemos una vocal cerrada tónica con una vocal abierta átona, diacronía. En este caso sería un hiato porque se produce un corte diacronía. Propone la vuelta al punto de vista estático de la gramática tradicional utilizando gerundio, adverbio de modo, nuevos procedimientos. Saussure reitera una cosa, Saussure lo reitera, subordinada sustantiva, que la lengua es un sistema de signos en el cual determinante complejo que remite a sistema, y entre paréntesis, de signos, en el que está haciendo de atributo. Pronombre relativo, referencia anafórica, gramatical, en el que todas sus partes, determinante complejo, todas cuantificador indefinido, sus determinante posesivo, partes pueden y deben ser estudiadas en su singularidad sincrónica, es decir, en un momento dado de su evolución. Este determinante demostrativo estudio se refiere, pronominal a complemento de régimen, la relación de elementos simultáneos. Mientras, adverbio de tiempo, que el estudio diacrónico analiza la sustitución de un elemento por otro en el tiempo. Por ejemplo, conector ejemplificativo, la vocal O de la palabra rosa es igual a la vocal O de la palabra toro desde el punto de vista sincrónico, pero no lo es desde el punto de vista diacrónico, ya que la O de rosa viene de la O latina de rosa, mientras que la O de toro viene del diptongo latino au de taurus. El lingüista concluye que, acá tenemos el uso correcto del que sin la preposición de, concluye que, si bien, otro conector, creo que de oposición, ya lo voy a ver, la lingüística debe elegir perífrasis infinitivo, necesidad, obligación, requerimiento, debe elegir primero
una P con una R, grupo consonántico, su objeto, su determinante posesivo. Y bueno, la referencia, su objeto, el objeto de la lingüística es anafórica, remite a lingüística y es gramatical. La lengua, en oposición al habla, también adverbio de afirmación, debe decidir, de vuelta a otra perífrasis, su enfoque. Y ese su determinante posesivo también, este su remite al enfoque de la lengua. Sincronía en oposición a diacronía.